los cambios en la historia se producen en cámara lenta, don Juan. A pesar de que hay avances, yo siento que todo sigue un poquito igual. Un montón de diferencias entre dos comunidades pobres en un momento en que era necesario unirse y sacar las cosas adelante. En directo con Coronel. Vamos con otra persona. Don Daniel, antes, porque tengo ya muchos con la cámara encendida, pero veo en el chat varias preguntas relacionadas con la gasolina de avión. Parece que hay un desabastecimiento y dice don Andrés Pandiño que qué va a pasar con el desabastecimiento de la gasolina de los aviones. Y acabo de ver trinos y claro, está muy fuerte el tema. Está muy fuerte el tema, pero yo no tengo conocimiento suficiente para hablar de esto. Sé que hubo una alerta de las aerolíneas por la escasez para los aviones en Colombia y que el presidente Petro ha sugerido que hay una actividad irregular ligada con ese desabastecimiento. Lo cierto es que la refinería de Barranca Bermeja parece que tuvo algún inconveniente que retrasó o represó la salida de gasolina de alto octanaje para los aviones. Yo quisiera saber más antes de opinar de eso porque no tengo suficiente conocimiento. Ok, señor, perfecto. Saludamos a don Sergio Roldán. Don Sergio, ¿cómo está? Está cerrado su micrófono, señor. Don Sergio, tiene que activar su micrófono. Don Sergio, no le estamos escuchando. Él está despachado. Sí, pero seguramente no se ha dado cuenta que... ¿Por qué no te comunicas internamente con él y vamos mientras tanto con otra persona? Señor. Muy bien. Don Juan Palacios. Don Juan, ¿cómo está? Qué gusto volverlo a ver. ¿Cómo está, don Daniel? Un gusto verlo también de nuevo. Bien, señor. ¿Dónde está, don Juan? En Urabá, señor. Urabá. Sí. Qué bueno oírlo, señor. Por favor, lo escuchamos con atención. Me vi la recomendación que me dio del documental de PBS. Me gustó mucho. ¿Cómo le pareció? Excelente, me gustó muchísimo, me encantó, me parece, yo me hacía la pregunta de, bueno, ¿y yo por qué me intereso en estos temas? Y realmente es que me parece que terminan siendo una radiografía de este mundo y de la sociedad en la que vivimos. Y Así ver es, esa los tiempos que nos ha tocado vivir, incluyendo los tiempos del presidente Biden, cuyos 50 años de carrera política han sido como un recorrido vital por muchos estados por los que ha pasado este país, Estados Unidos. Es supremamente interesante, por ejemplo, su posición frente al tema racial. Exacto. Y cómo él mismo ha evolucionado. Yo creo que era algo, es algo muy importante y que está expresado de manera muy sutil, pero también clara en ese documental. Sí, ese documental retrata algo que decían de él y es su lealtad, por ejemplo, cuando estuvo como vicepresidente de Obama, pero entender también el origen de esa relación. Me pareció increíble. Yo no tenía ni idea de esos comentarios que había hecho él, donde decía que era una persona limpia, pues para ser negro, limpia y bien presentada. Una cosa terrible, pero que después, digamos, yo creo que hay una reflexión profunda en él y no solo porque fue un vicepresidente muy leal al presidente Obama, sino porque en el momento de escoger él mismo su compañera de fórmula también buscó esto y además porque yo siento en esa conversación que tuve con el presidente Biden que realmente es una persona respetuosa y preocupada por las minorías, algo con lo que no nació, sino que tuvo que aprender y además pues todo este caso de Anita Domm y del juez Clarence Thomas, todo también muestra un reto de alguna manera para él y cómo lo resolvió. Sí, es que me pareció increíble ese juicio, tampoco tenía yo ni idea. Entonces, él era como que el delegado del Senado. De la Comisión Independiente del Senado que evaluó la conducta del juez. Del juez.
del juez. Y el juez obviamente es una persona muy, muy importante. Solo son 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos elegidos a perpetuidad. Y tenía este escándalo pendiente hacía mucho tiempo y surge en la ratificación de su nominación. Y entonces, todo el mundo tiende a confundir los cuestionamientos a conductas del juez con una postura racista por su origen étnico. Es muy interesante esto, además retrata mucho los dilemas de Estados Unidos que siguen vigentes. Siguen vigentes, exacto. Es que esa es mi inquietud ante esta situación, porque es que siguen completamente vigentes. Pues era impresionante fíjese, ver por a ejemplo, todos esos señores. lo que hizo Sí. Biden a raíz de las protestas raciales por el caso de Floyd. Eso, digamos, sí muestra una evolución política de él y de Estados Unidos. Claro. Mi pregunta, don Daniel, yo no sé si usted está de acuerdo. Yo hace unos años, de hecho fue antes del asesinato de George Floyd, tuve la oportunidad de hacer una escala larga en Minnesota. Saqué unos días de vacaciones y entonces me fui a Estados Unidos y compré unos tiquetes muy baratos. Llegué a Miami y tenía que regresar desde Nueva York. Entonces tenía 2 semanas para completar esa misión. Y en el proceso, pues me encontré unos tiquetes muy baratos con esa aerolínea de Eagles, creo que es la línea barata de American Airlines. Sí. Y entonces viajé desde Miami hasta Minnesota y estuve un día largo en Minnesota. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a conocer el río Mississippi, que siempre me ha como llamado la atención conocer ese sitio. Por la literatura, ¿no? Por la literatura, y entonces llegué y conocí ahí, me estuve un rato en un parque, después fui a almorzar pues a un sitio muy típico como de Minnesota, y en la tarde tenía que tomar un bus para viajar en la noche. Y en ese proceso de ir desde el downtown de Minnesota hasta la terminal de transporte, me subí a un tranvía, el tranvía se varó, nos pasaron a un bus, y en ese bus vi yo un retrato también de Estados Unidos que me pareció pues como, o sea, realmente inolvidable. Yo me subí al bus, en la parte de atrás estaban todos los negros, o sea, esto era como un gueto dentro del bus, comiendo pollo, como en las películas, pues porque está este mindset de que los negros comen muchos pollos y que pollo frito y no sé qué. Me ofrecieron pollo a mí, pues yo hago parte de 2 minorías en Estados Unidos, soy negro y soy latino. Y vi esa separación dentro del bus. El camino del bus desde downtown hasta la terminal fue ver esas 2 caras de Minnesota. Increíble. Una a ribera del río Mississippi y otra donde viven pues las comunidades negras. Después pasamos por la Universidad de Minnesota, o sea, yo estaba casi que en una clase de sociología y veo las diferencias de Estados Unidos como tan marcadas y tan evidentes. Viéndome ese documental que usted me recomendó, pues veía también con mucha impresión ese juicio del juez Thomas, y ver cómo un panel de hombres blancos estaban juzgando a una mujer negra y pues básicamente quedó como culpable. Él sí dio unas evoluciones de ese inicio de querer ser una segunda versión de John F. Kennedy a convertirse pues en el presidente de Estados Unidos, pero estructuralmente, a pesar de que hay avances, yo siento que todo sigue un poquito igual. ¿Usted cree que con Kamala Harris eso puede cambiar? Porque con Barack Obama y Michelle, pues pasaron cositas también. Claro, pero sí cambiaron cosas importantes. Lo que pasa es que los cambios en la historia se producen en cámara lenta, don Juan. O sea, sí hay eventos históricos que producen cambios acelerados y en cosa de días sucede lo que no había pasado en décadas, pero en general los cambios en la historia pasan en cámara lenta. Figúrese, en el año, yo creo que esto era 2005, fue el huracán Katrina aquí en Estados Unidos. Yo estaba en la Universidad de Stanford, a donde tuve que ir por amenazas que sufrí en Colombia, y gracias a una agremiación periodística de Estados Unidos y gracias a la academia, encontré un lugar aquí para que mi familia y yo nos pudiéramos refugiar. Y estando en esa universidad fue el huracán y pasadas unas semanas
con un compañero de universidad que es un periodista polaco muy, muy destacado, Artur Domoslavski. Fuimos a Luisiana a contar las historias que estaban pasando con el Katrina. Y el huracán fue de alguna manera un momento que destapó todo el racismo de Estados Unidos. Por muchas razones, desde el momento mismo en que estaba ocurriendo la tragedia hasta el manejo de los damnificados posterior. En el momento mismo que se estaba produciendo la tragedia, por ejemplo, había un vecindario fundamentalmente de personas afroamericanas que trató de atravesar un puente hacia una isla privada de residencias de ricos y los repelieron a tiros, cuando era un tema de vida o muerte y todo eso fue algo que causó mucho escándalo. Después en la asignación de ayudas a los damnificados también se notó eso y hubo un momento incluso, esto es muy particular, don Juan, porque nosotros en Colombia, y yo creo que en buena parte de América Latina, si no en toda, tenemos una percepción del desastre y de los damnificados un poco distinta a la que es acá. Acá había montañas de ayuda, montañas. Usted no se puede imaginar la cantidad de comida, de ropa nueva, de cobijas, de colchones y colchonetas que había. Y lo que no existía era una forma eficaz de repartirla. Tuvieron que recurrir a la Guardia Nacional de Luisiana, o sea, al ejército, y para el reparto y para las obras de ingeniería al cuerpo de ingenieros militares. Okay. Porque había tantas diferencias ahí en la raíz del tema que había, a pesar de que había ayudas grandes, había personas a las que no les llegaba y que empezaban a tener problemas de hambre y de salubridad. Lo que pasó en ese Superdome, en el estadio de New Orleans, es algo que digamos que se recordará con vergüenza en la historia de Estados Unidos. Pero además empezó a pasar algo muy particular, don Juan, que es que el Todo esto en desastre... la presidencia de Bush, ¿cierto? Sí, señor, en la presidencia de Bush hijo. El desgaste del hecho de conseguir trabajadores para el desastre hizo que surgiera una diferencia grandísima entre la población afroamericana y los latinos. Oh. Había latinos y digamos, había un elemento aglutinador de esos latinos en esa zona que era una estación de radio que manejaba un señor centroamericano. Y cada vez oíamos cosas más exaltadas en la estación de radio y también en lo que decían los dirigentes afroamericanos, porque cada uno culpaba al otro de paralizar la obra o de regalar el trabajo o de, bueno, un montón de diferencias entre dos comunidades pobres en un momento en que era necesario unirse y sacar las cosas adelante. Por supuesto, es un gran material para crónicas. Yo escribí una para la revista Semana, la de entonces, no la de ahora, y recordaré, yo creo que para el resto de mi vida lo que pasó ahí, pero creo que si algo dejó claro el huracán Katrina es que el racismo era un tema totalmente vigente y que estaba en la superficie de Estados Unidos, Claro. y que emergió con fuerza a raíz de eso, pero no es la única vez que ha pasado. Cierto, es cierto. ¿Y cree usted que se ven días mejores con la posible elección de Kamala a la Sí, presidencia? señor. Digamos, sí, en el tema racial creo que es muy importante. Creo que el hecho de que De no elegir a Trump ya es lo suficientemente positivo. bueno, digamos, es la opinión, es muy respetable. Claro, Obviamente yo no a puedo usted le queda difícil hacerla. claro, pero le digo una cosa clara, don Juan. Si la primera mujer presidenta de Estados Unidos
es además negra y descendiente de asiáticos y todo, India. es un mensaje de lo que significa la inmigración en este país. La inmigración está muy estigmatizada aquí y en muchas partes del mundo, en Europa también y todo, pero aquí es sobrecogedor porque este ha sido fundamentalmente un país de inmigrantes. Sí, O sea, con muy contadas excepciones, casi todo el mundo tiene un padre, una madre, una abuela, un el abuelo que... mismo Biden es irlandés, Exacto. Él es irlandés, Trump es alemán. es alemán. Su papá era bávaro, creo que le quitaron la nacionalidad bávara en un momento. Y este es un país que se ha formado por los inmigrantes. Lo que pasa es que eh, Trump dijo alguna vez hablando de que si fueran suecos él no tendría mayor problema. Y eso retrata lo que hay de fondo. Increíble cómo hacen con la esposa de J.D. Vance entonces, que también tiene ahí Claro, hacen la diferenciación, ¿cierto? Entre inmigrantes buenos y inmigrantes malos ellos. sí. Es complicado. Y digamos, la enorme mayoría de personas que inmigran a Estados Unidos lo hacen para trabajar, para buscar una oportunidad que les esquiva en su propio país y que necesitan ese lugar para desarrollarse y para crecer. Muchas Don gracias, don Juan, Daniel, por todas sus recomendaciones. Don La Juan, última muchas que me dio me gracias. encantó. Oiga, don Juan, buenísimo, buenísimo que se haya visto el documental porque realmente a todos ustedes se los recomiendo. Se llama La decisión de Biden, Biden's Decision, y lo pueden encontrar en YouTube. Y les decía que no se preocupen si está en inglés, se activan los subtítulos y se puede seguir en español también si les es más cómodo, pero vale la pena verlo. Es un retrato a partir de la vida de Biden y de su decisión de retirarse de la carrera presidencial, es un retrato de la política americana y de la política, si se quiere, del mundo en los últimos 40 o 50 años. 50. Muchas gracias, don Juan, y gracias a todos. Nos vemos pronto en otro reporte, coronel.